encontramos en un nuevo video con Bianca, Jefferson Braya, Lisette, Jamie, Gaimir. y esto es... Espérame, pero a tiempo, ¿no? ¿Ya comenzamos? Esto es su serial Trujillo. ¡Bravo! Bienvenidos a nuestro primer episodio. Vamos a comenzar con nuestro tema, que es sobre la plaza, plazuelas y las plazoletas. Y no te olvides que también vamos a ver acerca de los símbolos que poseen Trujillo. Bien, y ahora, ¿por qué es importante tratar estos temas? Porque tenemos que fortalecer nuestra identidad como trujillanos, ya que hay muchos personajes en estas plazuelas que son importantes para la historia de una ciudad. Tienen mucha razón, compañero, y por eso nosotros en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por todas las plazuelas del centro histórico de Trujillo. ¿Cuál es cierto, Yomiri? Sí, para eso vamos a comenzar con la Plaza Mayor de Trujillo, en las cuales le tengo un pequeño video con esa información muy importante. Aquí va. Ahora nos encontramos en la Plaza de Armas de Trujillo, ubicado entre las calles de Pizarro, Orbegoso, Independencia y Almagro. Pero ¿cuál fue su historia exactamente de esta zona? Fue desde el año de 1534 cuando se fundó la villa por Diego de Almagro, y donde le encargó a Martín de Estete para poder diseñar esta villa. Esta villa tiene un estilo damero iberoamericano, donde tiene como punto central la Plaza de Armas, donde a partir de esta zona se forman las calles y también las manzanas. También estaba como un punto central de comercio, donde se los conoce por un lugar de cajones, donde traen así sus productos de pan, trigo, arroz y otros productos agrícolas de otras zonas. Este monumento actual, en el cual podemos visualizar, fue inaugurado el 4 de julio de 1929, donde se lo conoce como el Monumento a la Libertad. Fue diseñado por el escultor alemán Edmund Moller y asimismo fue ensamblado por Enrique Albrecht. Este monumento tiene una estructura de 3 cuerpos. La primera, como base, están los monumentos en los cuales están la abundancia, la ciencia, el comercio y la agricultura. En el segundo cuerpo, o sea, la parte intermedia, tenemos los monumentos donde enlazan la psicología de la lucha que tuvo en esta región. La primera, que fue la esclavitud; la segunda, la acción; y la tercera, ya el acto de liberación. Y por último también tenemos el cuerpo tercero, en los cuales está la cima, donde está el monumento donde representa el amor hacia la libertad. En el año de 1814 se tuvo la iniciativa de poder cambiar las cañerías, donde había zonas que estaban obstruidas por cebo, cal y ladrillo. Asimismo, en el año de 1834 había acequias también obstruidas, donde se daba por una perenne fetidez. En el año de 1841, el arcediano Pedro Matalegoitia donó una pileta de mármol, donde esta permaneció hasta el año de 1925, donde fue trasladada hasta la plazuela El Recreo. Ahora nos encontramos en una plazuela que tiene un gran valor histórico para la ciudad de Trujillo. Nos encontramos en la plazuela El Recreo. Pero primero nos topamos con esta entrada, la portada de Trujillo, o la portada de la entrada a la plazuela El Recreo, que antes era conocido como la entrada de la sierra, una de las 5 entradas que tenía la ciudad de Trujillo cuando estaba amurallada. Otra cosa importante que encontramos en esta portada es su estilo arquitectónico, que es clásico, que conmemora la época. También vamos a hallar en sus superficies o en sus paredes unas placas que van a conmemorar la fundación de Trujillo, los primeros vecinos y también historia breve sobre la ciudad de Trujillo. Otro punto importante dentro de la plazuela de Recreo es la caja de agua. ¿Por qué la caja de agua? Porque cuando Francisco Pizarro funda la ciudad de Trujillo, se necesitaban que estos vecinos tuvieran el servicio básico como tener agua en su vivienda. Pero ahora, ¿de dónde conseguían esas aguas?
pues estas aguas venían directamente del río Moche, que pasaban por el canal Mochica, que luego hacían pequeños canales pequeños para poder llegar hasta la ciudad de Trujillo. Ahora, estas aguas que venían del canal Mochica llegaban hasta este pozo por donde eran filtradas para poder purificar el agua y que se vuelva potable, para que así las casas y las viviendas puedan contar con este servicio de agua. Al pasar el tiempo, a mediados del siglo XX, ya cuando llega la modernización a la ciudad de Trujillo, esta caja de agua ya deja de tener un uso, por lo cual pasa al olvido. Con el pasar de los años, comienza la restauración de esta zona para darle esa importancia y el valor histórico para la ciudad de Trujillo, porque obviamente esta caja fue fundamental para los vecinos de aquella época. Es su pileta. La construcción de la pileta no fue netamente para que sea instalada principalmente aquí en esta plazuela de recreo, porque esta pileta pertenecía como monumento principal dentro de la Plaza de Armas de Trujillo en el siglo XIX, pero cuando en el siglo XX, en 1929, cuando quitan esta pileta para poner el monumento que hoy conocemos como el Monumento a la Libertad, esta pileta es trasladada a este espacio, que en ese entonces solamente se encontraba la caja de agua y era un descampado. Pero cuando a finales del siglo XIX la caja de agua ya deja de tener ese uso y es olvidada, la municipalidad se da cuenta que en este sector de aquí, por los viajantes y comerciantes que venían de la entrada de la sierra liberteña, usando este espacio como una zona de descanso, es que comienzan a sembrar los primeros árboles que hasta el día de hoy siguen permaneciendo, trayendo en 1929 esta zona de acá para embellecer este espacio y poder llamarla Plazuela del Recreo. La pileta encontrada en la Plazuela del Recreo, si vemos su arquitectura, tiene una simetría perfecta, con pequeños conductos por donde sale el agua. Pero no solamente encontramos la pileta, esta pileta está adornada por 4 monumentos. Estos 4 monumentos, cada monumento va a representar una estación. Encontramos en este monumento que representa la estación de la primavera. Encontramos a una mujer cargando una canasta llena de flores. En este monumento encontramos la representación al otoño. Aquí encontramos el monumento al invierno, donde el personaje está agarrando una vasija con fuego. Y en este monumento representa la estación del verano. Wow, compañero, qué interesante información. No sabía que por ahí pasaba el agua en esos tiempos acá en Trujillo. Claro, compañero Vladimir, incluso yo desconocía que en la Plaza del Recreo encontramos 4 monumentos muy importantes, que cada monumento representa a una estación del año. Oye, verdad, ahora que lo dices, estaba pensando, creo que todas las iglesias que están dentro del centro histórico tienen su plazuela ahí adentro, ¿verdad? Es verdad. Sí, incluso, Es verdad. incluso cerca de la plazuela del Recreo encontramos una plazuela muy importante, que es la plazuela de Santa Clara, que a continuación les voy a mostrar una información. Hemos llegado a una plazuela muy importante, la Plazuela del Carmen. Como pueden observar, no solo es plazuela, sino adentro tiene un monasterio. Pero no solo eso, sino que es muy importante, ya que funciona como centro religioso e incluso queda muy cerca del centro histórico de Trujillo. Pero hay que hablar un poco más sobre su ubicación geográfica. Se encuentra ubicado por 2 jirones. Por ese lado tenemos el Jirón Colón, por ese lado de ahí tenemos el Jirón Bolívar. Pero si queremos hablar un poco más sobre su historia de esta importante plazuela, hay que remontarnos al año de 1724, donde un grupo de carmelitas que fueron, más que todo, llegaron de Quito hacia el Valle de Trujillo, y con la ayuda de muchas familias muy importantes trujillanas fue como básicamente se fundó esta importante plazuela. Pero eso no es todo, sino que ustedes se preguntarán, ¿por qué el nombre de la Plazuela del Carmen? Porque estas carmelitas, estas religiosas carmelitas, más que todo adoraban a la Señora del Carmen, por eso fue como se le denominó Plazuela del Carmen.
Pero posteriormente, con el terremoto del año de 1759, su construcción se fue viendo muy afectada. ¿Por qué digo eso? Porque se paralizó y posteriormente, ya para el año de 1763, se empezó a construir esta importante plazuela. Y como legado histórico es importante más que todo mencionar que hasta en la actualidad funciona como un centro religioso muy importante para muchas personas, religiosos de esta importante ciudad de Trujillo. Me llamó mucho la atención que había compartido nuestro compañero Brian, porque en realidad alguna vez sí he pensado ser monja. ¿En serio? Wow. Sabía. Pero ¿sabes qué? No es la única iglesia que tiene plazuelas, ya que también está San Francisco, Santo Domingo, del Carmen y Santa Ana. Exacto, y es más, el siguiente video va a tratar de estas iglesias, así que por favor acompáñenos al siguiente video. Oportunidad tengo el grato placer de presentarle una plazuela muy importante, la Plazuela del Carmen, que tiene dos usos muy importantes, un uso religioso y un uso cultural para el centro histórico de Trujillo. Si es que hablamos de su ubicación geográfica, se encuentra ubicado por dos importantes jirones, por el jirón Independencia y por el jirón Junín. No solo eso, si es que queremos saber un poco más de su historia, hay que remontarnos al año de 1587, donde tres religiosas franciscanas fueron, más que todo, emigraron de Huamanga hacia la ciudad de Trujillo, y con la firma de Santo Toribio de Mogrovejo fue como más que todo fundaron esta plazuela, que incluso dentro de la plazuela, como pueden observar, hay un convento que es muy importante, y sobre todo se le denominó Santa Clara porque la Santa Clara fue la patrona de todas las religiosas franciscanas. Pero no todo fue color de rosas, sino que posteriormente, con el terremoto del año de 1759, se paralizó más que todo la construcción que estaban en un inicio haciéndolo. Nos encontramos en la plazoleta San Francisco, la cual se encuentra ubicada frente a la iglesia de San Francisco. Este lugar específicamente está ubicado entre los jirones Independencia y Gamarra. Bien, en este lugar tenemos un busto muy importante, un monumento importante, el cual lo podemos observar aquí en imágenes. Es el de Alfredo Pinillos Goicoechea, quien fue un empresario y benefactor trujillano que siempre se mostró interesado por el desarrollo económico y social de la ciudad. Es por este hecho que está representado en el monumento. Bien, el lugar, la plazoleta, hasta la actualidad viene siendo utilizada por los vecinos para diferentes actividades religiosas y también por turistas que visitan la ciudad de diferentes partes del mundo. ¿Me avisas? Los orígenes de la plazoleta San Francisco se remontan al siglo XVI, con la llegada de los franciscanos, quienes establecieron el convento en este lugar. Importante, la plazuela de Santa Ana. Hay que tener en cuenta que se encuentra ubicado entre el jirón Orbegoso y el jirón Cepita, ¿no? Respecto a su historia y sus orígenes, hay que tener en cuenta que se remontan a mediados del siglo XVI, ¿no? Cuando se construyó básicamente la antigua ermita de Santa Ana, más que todo para que la población santana se pueda refugiar, ¿no? E incluso se dice que se pudo llevar esto de acá a otras parroquias, ¿no? También hay que tener en cuenta que a lo largo de esta plazuela llevó, más que todo, un uso importante fue para usos religiosos, más que todo eso, ¿no? Sí. En cuanto a su arquitectura, la iglesia presenta más que todo un estilo barroco y mestizo, ¿no? Caracterizado al norte del Perú. No solo eso, sino que también, como se puede observar, posee una sola nave principal con capillas laterales y una fachada completamente simétrica. Más que todo en donde adoraban con una portada de piedra, columnas decorativas e incluso hornacinas y dos torres que más que todo eran campanarios que destacaban por su importancia, ¿no? Y bueno, ya para ir más que todo terminando, concluyendo, tener en cuenta que la plazuela Santa Ana constituye uno de los lugares con mayor valor histórico de Trujillo, ya que refleja una evolución urbana, religiosa y cultural de la ciudad desde los primeros años de la época colonial hasta hoy en día en la actualidad. Ubicada entre los jirones Francisco Pizarro y Bolognesi, nos encontramos en la Plazuela Santo Domingo, ligada estrechamente a la fundación de la iglesia de Santo Domingo, de la Orden de los Predicadores o los Dominicos en los primeros años de la conquista.
Esta iglesia, al igual que las demás y todos los solares repartidos en los inicios de la fundación de Trujillo, sigue la misma estructura urbana y arquitectura de la época, que es precisamente construir plazuelas para poder realzar la belleza del templo en este caso. Con el paso del tiempo, esta plazuela se consolidó como un espacio abierto para que la población pueda venir a disfrutar y compartir entre todos. Bien, compañeros, pero me he dado cuenta que estas plazoletas mayormente están cerradas. Tienes razón, y es una lástima porque estas plazuelas deberían estar abiertas al público porque son públicas. Claro. Pero no se preocupen, porque dentro del centro histórico hay otras 3 plazuelas que sí están abiertas al público para que lo vayan a visitar cuando quieren. Y estoy hablando de la plazuela Iquitos, la plazuela La Merced y plazuela Orbegoso. Y para eso les he traído algunos videos. Dale. La historia de la plazuela está íntimamente relacionada con la fundación de la iglesia San Agustín, fundada en el año 1558. En el año 1640, los padres agustinos compraron a Diego Fernández Durán e Isabel Florencia de Rivas por 950 patacones parte de su residencia para poder construir un espacio público y realzar la arquitectura del templo. Con el paso del tiempo, varios fueron propietarios de esta residencia, hasta que llegó a la familia Orbegoso. En el año 1814 fue herencia del mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, quien la habitó durante mucho tiempo con toda su familia. Él es conocido por ser militar, prócer de la independencia y el único presidente de origen trujillano. Bien, el día de hoy nos encontramos en la iglesia La Merced, la cual se encuentra ubicada en la cuadra 5 del Jirón Pizarro, exactamente al frente de la iglesia y convento La Merced. Un punto importante de este lugar es de que fue un centro religioso y urbano. Ahora, en este lugar tenemos a una figura importante, que es el coronel Ricardo Donovan. Es un trujillano que quizá muchos trujillanos desconocen, pero tuvo una valerosa participación durante la Guerra del Pacífico, donde luchó por nuestro país junto al coronel Francisco Bolognesi. Ahora, otro detalle importante de este lugar es que, como dije, en un inicio el lugar solamente tuvo un fin más que todo religioso, pero posteriormente en la República se destinó un espacio del convento para la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la cual funciona hasta la actualidad como una sede en esta ciudad. Nos encontramos en la plazuela Iquitos, ubicada entre los jirones Bolívar y Gamarra. Esta plazuela alberga memoria histórica y comercial de la ciudad. Su origen se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando este terreno formaba parte de la residencia de los condes de Aranda, una de las familias más importantes de la época, quienes utilizaron el espacio para construir una plazuela que pueda realzar la arquitectura de su residencia. En el año 1901, esta propiedad pasa a manos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes deciden hacerlo un espacio público para la población. Demasiado interesante la información que nos ha mostrado. Yo personalmente no sabía que la primera corte que se instaló fue aquí en Trujillo y encima de la plazuela de La Merced. Claro. Chicos, ¿saben en qué plazuela nos encontramos ubicados? Pues obvio, en la plazuela Raimondi. Claro, ¿no? Incluso les vamos a mencionar más plazuelas que se encuentran ubicados en la Avenida España, que muchas veces pasamos y nunca nos damos cuenta. Tenemos la plazuela de las Letras, la plazuela que estamos ubicados ahorita mismo, que es la plazuela Raimondi, y por último le vamos a hablar sobre la plazuela Miguel Grau. Exacto, que en los siguientes videos le vamos a mostrar y espero que les guste. Ahora nos encontramos en la plazuela de las Letras, que está ubicado en Jirón Gamarra con Jirón Cepita. La importancia de esta plazuela es porque aquí era una ex estación de ferrocarril. O sea, llegaba a este lugar el tren, que comenzó
en la antigüedad, en 1870, impulsada por el presidente José Balta. Ahora, esta ex estación conectaba lo que era Ascope con Salaberry para la transportación de las cañas de azúcar. Pero pasando el tiempo, se dejó ya de lado lo que son los ferrocarriles y este espacio que quedó fue utilizado para construir este parque denominado el Parque de las Letras. Ahora, ¿por qué Parque de las Letras? Pues acá vamos a encontrar 4 monumentos de 4 personajes ilustres del país. Uno de estos monumentos que encontramos en la Plazuela de las Letras es de Ricardo Palma. Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo, ya que ayuda a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú, pidiendo ayuda a extranjeros para la donación de libros. Por eso es que es conocido como el mendigo de la literatura. Ahora nos encontramos frente al monumento de José Santos Chocano. Pero ¿quién fue José Santos Chocano? Fue un poeta peruano de los que no le gustaba estar quieto en un solo lugar, por lo cual comenzó a radicar en varios países como Perú, México, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y en Chile, donde llega a fallecer, por lo cual fue conocido como el poeta errante. Seguimos con el monumento al Inca Garcilaso de la Vega. Creo que muchos reconocemos a este personaje por su obra icónica, que fue Los Comentarios Reales, del cual nos ayudó o nos muestra la vida de los incas, su mitología, de cómo estaban ellos formados en sociedad. Gracias a su libro es que conocemos poco más sobre nuestros antepasados incaicos. Ahora me encuentro frente a este monumento de un personaje muy importante para la literatura peruana, también como por sus poemas, que es de César Vallejo. César Vallejo también fue un estudiante como nosotros de la Universidad Nacional de Trujillo, fue profesor del Colegio San Juan y reconocido por sus obras a nivel mundial, como Estrilce, como Heraldos Negros, Masa y entre otros. Por eso es que es importante el monumento aquí en la Plazuela de las Letras, de César Vallejo. Claro. Ya me avisas. 3, 2, 1. El día de hoy nos encontramos en la plazoleta Miguel Grau, la cual se encuentra ubicada entre la Avenida España, el Jirón Colón y el Jirón Grau. Si bien es cierto, esta plazuela fue hecha para conmemorar la memoria del almirante Miguel Grau, aquí no encontramos un busto acerca de él, sino encontramos el busto del ciudadano militar trujillano Juan Anselmo Joyle Palacios, quien participó en el año 1941 en el conflicto armado entre Perú y Ecuador. Por este hecho es de que es conmemorado en este lugar y es un personaje muy importante para la memoria colectiva de los trujillanos. Actualmente el lugar es más que todo utilizado para el descanso, la reunión, la recreación de los vecinos trujillanos, ya que a pesar de no contar con bancas, utilizan la base de este busto para reunirse. Dos, uno, va. Nos encontramos en la Plazuela Raimondi, ubicada en la calle Salaberry con la Avenida España. ¿Por qué tiene el nombre de Raimondi? Pues aquí encontramos el monumento a Antonio Raimondi. Pero ¿quién fue Antonio Raimondi? Antonio Raimondi fue un científico italiano quien registró la flora y la fauna del Perú y también sus minerales. Otro dato curioso es que también Raimondi pasó por esta zona de aquí. Pero ahora, ¿por qué encontramos los monumentos a Antonio Raimondi? Pues esto comienza a partir del siglo XX. En el siglo XX, la comunidad de italianos que se encontraban radicando aquí en el Perú comenzó a influenciar y a proponer y a gestionar la instalación de los monumentos a Antonio Raimondi a nivel nacional. Por eso es que con coordinación de las municipalidades comenzaron instalando a este personaje en varias plazuelas, como una de las cuales es aquí en Trujillo. Muy lamentable de que a pesar de que tenga acceso al público, la población no respeta estos lugares, porque me he dado cuenta que todos estos monumentos tienen rayones y es muy lamentable esto. Es triste ver que vea basura en estas plazuelas y que algunas personas sin escrúpulos solamente lo agarran como bares improvisados, de verdad. Sí, qué feo, muy lamentable. Estoy bien.
lamentable. Sí, chicos, pero bueno, para animarnos un poquito, ¿ustedes sabían que gran parte de la identidad cultural de Trujillo está en 3 de sus símbolos? Bueno, sus 3 símbolos, no, ya la cagué ya. 13, dijo. 13 símbolos. No me la sorprendería. No, corre audio, corre video, acción. Es muy triste ver de que a pesar de que tenga acceso al público, la población no respeta estos lugares, porque me he dado cuenta que estos monumentos tienen rayones y es muy lamentable. Y aparte de sus rayones hay basura, la gente lo utiliza como bar clandestino, entonces hay un respeto a los monumentos, a las plazuelas, y es lamentable el trujillano que siga teniendo esas acciones, ¿no? Sí, muy lamentable. Sí, es Sí. verdad. Chicos, pero para animarnos un poco, ¿ustedes sabían que gran parte de la identidad cultural de Trujillo está en sus 3 símbolos que resumen casi 5 siglos de historia? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Está el escudo, está el himno y... ¡Su bandera! exacto. bandera de Trujillo. Me había olvidado. Que lo cual lo vamos a mostrar en el siguiente video. En el siglo XVI, recibir un escudo era un privilegio otorgado por la corona española ante el reconocimiento político, económico, estratégico que tuviera una ciudad, y fue Trujillo quien obtuvo este reconocimiento el 7 de diciembre de 1537 mediante una real cédula firmada por el rey Carlos V, quien era el rey de España. Pero este reconocimiento no fue casual, ya que fue el Cabildo de Trujillo quien decidió gestionar este reconocimiento, y para ello nombró al procurador Hernando Ceballos, quien viajó hasta la corte del rey para poder solicitar las diversas mercedes en reconocimiento a los servicios prestados por la ciudad a la corona. Bueno chicos, hemos llegado ya al final de este video donde hemos hablado acerca de las plazas, los monumentos y los símbolos del centro histórico de Trujillo. Y esperamos que les haya gustado. No se olviden de Suscribirse Activar la campanita. Darle me gusta. Y compartir. y esto fue Sucedió en Trujillo. ¡Ay, ay, ay! Para toda la gente de Casagrande, Chocope, Ascope, Boca, Chiquitoy, Chiclín, óigame, ajá, toma, toma, toma. 1, 2, 3, acción. Mira, Vladimir, cómo te explico, mira, acá es la catedral de Santana. Sí, Sí, wow, está bacán, ¿sí? Son las aguas. 3, 2, 1. Nos encontramos en la plazuela Iquit. ¿Puedes terminar